Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos aquí una vez más trayendo esta explicación de la palabra del Señor, este texto de la palabra del Señor, que en este día me gustaría hablar en Primera de Corintios capítulo 1 y verso 1. Y la palabra del Señor dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Mi enfoque en este día es que la palabra del Señor dice: Pablo a ser llamado de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice la palabra del Señor: Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero él fue llamado por la voluntad de Dios. Y tenemos que estar bien conscientes de esto, la voluntad de Dios. Para Pablo era que fuera apóstol. Para nosotros, ¿cuál será? Dice, distintas personas son llamadas con distintos ministerios, con distintos llamados. Muchas veces, por lo regular y siempre, somos seguidores. Muchas de las veces después nos convertimos en personas a las cuales nos siguen. Pero es importante que nosotros podamos entender a quiénes seguimos. Aquí Pablo fue un hombre que le tocó estar al principio bajo la tutela, bajo la enseñanza y la explicación de Ananías, el cual fue el que oró por él cuando le cayeron de los ojos como escamas. Y este Ananías, que era un discípulo del Señor, le explicó a Pablo sobre el Señor Jesucristo, aunque Pablo ya había tenido un encuentro. Pero después, con el tiempo, Pablo se convirtió en un apóstol, a lo cual él respetaba también el ministerio de Pedro, mostrándolo en sus cartas y diciendo de que Pedro tenía un llamado también. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que somos seguidores y de que también Dios tiene una voluntad para nosotros. Dios es un Dios que llama, y cuando llama muchas de las veces nos pone bajo tutela de alguien más al cual nos tenemos que someter y al cual tenemos que respetar. Timoteo estaba bajo la tutela de Pablo, Filemón estaba bajo la tutela de Pablo, Tito estaba bajo la tutela de Pablo. Ellos fueron instruidos bajo el ministerio de Pablo y bajo los consejos de Pablo, pero también ellos mismos, Filemón, Tito, Timoteo, tenían sus propios discípulos, los cuales escuchaban sus enseñanzas que habían aprendido de alguien más. Nosotros estamos bajo la tutela de alguien y tenemos que escuchar su mensaje. Tenemos que escuchar lo que se nos está enseñando, porque a través de ese mensaje Dios nos está preparando con un fin. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Caín hubiese preguntado a Abel: ¿cómo fue que Dios aceptó tu ofrenda? Hubiese sido muy diferente lo que hubiera acontecido con Caín si Caín hubiera tomado una postura de sometimiento hacia alguien que estaba haciendo mejor las cosas que él. Porque Abel fue un hombre que presentó una muy buena ofrenda delante de Dios. Su corazón era un corazón limpio, deseoso de agradar a Dios, y ofreció lo mejor de sus ovejas. Y Caín aparentemente no. Entonces, ¿qué es lo que hubiese pasado si en vez de Caín haberse molestado tanto porque vio que Dios vio mejor la ofrenda de Abel que la de él? Entonces Caín hubiera preguntado a Abel: ¿cómo le hiciste para poder agradar a Dios? De seguro Abel hubiera estado muy contento de poderle explicar cuáles eran los motivos por los cuales él encontró gracia delante de Dios. Y entonces Caín también, al transcurrir el tiempo, hubiera comprendido, hubiera encontrado la fórmula para poder agradar a Dios, y hubiera sido también premiado por su conducta. Pero él hizo lo contrario, se enojó y mató a su hermano. Tú estás en una posición, tú fuiste también llamado para la voluntad de Dios, y estás bajo la tutela de alguien, y debes de tener respeto hacia esa tutela y cariño hacia esa tutela. Y debes de aprender a decir: Señor, enséñame lo que tengas que enseñarme a través de
mi amigo, mi pastor, mi líder de célula, el hermano que me ha instruido en la palabra de Dios, y no ser orgulloso, sino poder hacerlo con una sencillez, con un amor, ¿verdad? Y poder absorber todo lo que tu maestro te está enseñando para que así puedas ser una persona que triunfes en el Señor y puedas ver días buenos. Si Caín hubiera hecho lo correcto, no hubiera tenido que aparecer como el primer asesino en la tierra, sino que hubiera aparecido como el primer discípulo servicial de Dios, el primero que hizo lo correcto, el primero que supo ser un seguidor. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperemos que en estas palabras que en este día hablamos haya sido de mucha bendición para su vida. Y no olvide, Dios también tiene una voluntad para usted como la tenía para Pablo. No importa en qué posición esté, también Dios tenía una voluntad para Caín. Si Caín hubiese escuchado a Abel, hubiera aprendido de Abel. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.